Bien, continuemos con las clases de física 2. Vamos a hablar hoy de ley de Gauss, distribuciones de carga. Fíjense, la carga la podemos distribuir sobre volumen, superficie o de forma lineal. Entonces, si tenemos una esfera como esta, la carga va a estar distribuida en toda la esfera. En ese caso, el trabajar o calcular la carga total va a significar un proceso, lo podemos trabajar con un proceso de integración, entendiéndose que ese proceso de integración va a depender de si es lineal, superficial o volumétrica. Entonces la carga, si picamos esta esfera por la mitad, vamos a obtener dos conchas si es hueca o dos mitades si es maciza. Entonces sobre esas dos conchas ahí van a estar, se dice que la carga estaría distribuida sobre toda esa concha, ¿no? Entonces, para poder calcular la carga total de esa esfera, tendríamos que trabajarla de una forma meticulosa. Para ello, tendríamos que tomar la esfera y dividirlas en pequeños trozos, o que serían diferenciales, que lo podemos llamar diferenciales de carga I o delta QI, y con esos diferenciales trabajaríamos este proceso de integración dependiendo de la distribución de carga que tengamos. Entonces estas distribuciones de carga las podemos tener o se presentan en forma lineal, superficial o volumétrica, entendiendo que la carga total es igual a un proceso de integración por un diferencial de carga. O sea, de esta manera lo podemos trabajar. En el caso de la distribución lineal, va a haber una línea y la carga va a estar distribuida a lo largo de toda esa línea. En ese caso se habla de una densidad de carga lineal. Esa densidad de carga lineal va a estar dada por un diferencial de carga sacado pequeñito de la línea. Entonces eso es de Q sobre dl o de X también, un diferencial de carga sobre dx. Si lo ponemos de forma vertical, podemos trabajar también con diferencial de Y. De aquí el diferencial de carga de Q lo sacamos como el producto de la densidad lineal por el diferencial de X, de L o de Y, dependiendo de cómo hagamos para calcular el problema. En el caso de distribución superficial, que es otro tipo de distribución que podemos tener, entonces ya no tenemos una línea, sino va a ser una superficie plana, que puede ser un plano, puede ser una hoja, una lámina, una tabla, etcétera, una pared, etcétera. Ahí se habla de densidad de carga superficial, sigma. Sigma, densidad de carga superficial, lambda, densidad de carga lineal. Y aquí igual, tomamos un pequeño diferencial de esa superficie, que lo podemos llamar diferencial de superficie o diferencial de área. Sería una pequeña área, una subárea del área total. Y allí el sigma, que es la densidad superficial, va a estar dado por diferencial de Q sobre ese diferencial de área. O sea, una porción de carga en un diferencial de área. Y de allí el diferencial de carga va a ser esa densidad de carga superficial, densidad superficial, multiplicado por el diferencial de área. En el caso de un volumen, vamos a tomar una porción volumétrica del volumen. En el caso de distribución volumétrica, hablamos de densidad volumétrica de carga, ρ, y ρ lo vamos a relacionar también con un diferencial de carga en un diferencial de volumen, o sea, una pequeña porción del volumen total. Y de allí el diferencial de carga va a estar dado por la densidad de carga volumétrica multiplicado por el diferencial de volumen. Entonces estas son las tres situaciones comunes que podemos trabajar y que deberíamos llevar los problemas hacia esas formas, utilizando formas conocidas, formas geométricas conocidas. Vemos un ejemplito fácil donde me dicen que hallar la carga total en una línea de 7 metros de longitud cargada con una densidad 3x coulomb por metro. O sea, la densidad de carga vale 3 veces x coulomb por metro. Los datos aquí, como es una línea, tenemos una densidad de carga lineal, lambda sub de x, que es igual a 3x coulomb por metro, y la longitud de la línea es 7 metros. Entonces dibujamos, hacemos un dibujito, la línea, ¿verdad?
sobre la cual va a estar la distribución de carga, tiene longitud 7 metros. Tomamos un diferencial de carga y lo colocamos en una posición X, trabajando con el eje X, y vemos que ese diferencial de carga, como esto es una carga lineal, va a ser igual a lambda por el diferencial de longitud o lambda por el diferencial de X, ya que estamos trabajando aquí en la dirección X. Entonces es simple, la Q total, el proceso de integración, vamos a integrar a lo largo de esa línea, o sea que sería desde dos puntos que hemos puesto aquí, desde A hasta B, que sería de 0 a L, que sería la longitud de la superficie. Lambda vale 3x, y lambda vale en su unidad es coulomb sobre metro, y el diferencial de x es metros. Entonces aquí metro se va con metro y esto me va a quedar solamente coulomb. Al resolver esta integral simple me va a quedar aquí 3x cuadrado sobre 2, se evalúa de 0 a L y me va a quedar 3L cuadrado sobre 2 coulomb. Muy bien, entonces sustituyendo el 7 me va a quedar 73,5 coulomb, sería la carga total distribuida a lo largo de toda esta línea, a lo largo de toda la línea. Bien, una cosa importantísima, la ley de Gauss es el flujo de campo eléctrico. La ley de Gauss inclusive también se puede trabajar para otros tipos de campo magnético, por ejemplo. Vamos a ver acá, vamos a relacionar, vamos a irnos a un caudal para tomar relación. Tenemos una regadera, esa regadera tiene un área y esa área está siendo atravesada por pequeños chorritos, salen pequeños chorritos de agua. Eso es lo que podemos nosotros entender como flujo de campo eléctrico cuando trabajamos con campo eléctrico. Aquí va a ser un caudal y el caudal es una variación de volumen por diferencial de tiempo, ¿verdad? Que es lo mismo o está dado por el producto del área por la velocidad a la cual se mueven esos chorritos. Entonces un área y unos chorritos saliendo de esa área. Entonces ya visto como campo, en la parte del campo eléctrico tenemos el área es atravesada por un campo eléctrico y en esa área se va a dar un flujo eléctrico o un flujo de campo eléctrico, ¿verdad? Importantísimo aquí es que el campo eléctrico debe estar perpendicular al área para poder producir flujo eléctrico, ¿ok? Flujo eléctrico perpendicular. Entonces es algo como esto que está aquí, poniendo más líneas de campo. Entonces tenemos el área es atravesada por el campo eléctrico perpendicular a esa superficie produce el flujo eléctrico. Entonces definimos nuestra variable flujo eléctrico, ¿verdad? Phi sub E, que es flujo de campo eléctrico a través de una superficie llamada superficie gaussiana, es decir, nuestra superficie donde vamos a buscar ese flujo eléctrico se llama superficie gaussiana. Y es producido, fíjese lo que les dije ahorita, es producido solo por el campo eléctrico perpendicular a la superficie. Esto es importante, perpendicular a la superficie. La definición básica, tomando relación con caudal, que es área por velocidad, aquí va a ser área por campo eléctrico. Magnitud de campo eléctrico por el área que atraviesa el campo eléctrico, ¿ok? Y esto va a ser como unidad, el flujo eléctrico tiene como unidad newton metro cuadrado sobre coulomb. Entonces esta ecuación la tenemos que mantener allí en la mente. Flujo eléctrico a campo eléctrico por el área atravesada. Bien, eso no es suficiente. Entonces el flujo eléctrico, trabajando con la ley de Gauss, fíjense, si nosotros tenemos ahora, vamos a extenderlo a esta superficie, una cuña que está aquí, hay un campo eléctrico, entra y sale por otro lado. Entonces vamos a ver, aquí vamos a tener dos áreas que están siendo atravesadas por ese campo eléctrico. El área 1, que sería este cuadradito que tenemos acá, allí está entrando el campo eléctrico, la atraviesa y sale por esta parte inclinada de la cuña, que lo hemos llamado área A. Entonces tenemos un área A, ahí sale un campo eléctrico que, si vemos la forma como sale, no es perpendicular, pendiente con eso,
y en el área 1 sí es perpendicular. Entonces, ¿cómo analizamos esto? Bien, vamos a tomar este lado, un triangulito, una vista lateral, este triángulo de aquí, que lo hemos dibujado acá. Tenemos la parte superior, la parte inclinada es el área A, y la parte izquierda es el área A1. Allí está el ángulo θ que forman el área 1 con el área A, y tenemos ese ángulo θ, ¿no? Y ese área está siendo atravesada por el campo eléctrico. Muy bien, aquí si trabajamos con Pitágoras, pero extendiéndola a las áreas que tenemos, que es el área A, que sería la hipotenusa de este triángulo, y el área A1, que sería el cateto adyacente, aquí nosotros con este ángulo podemos relacionar estas dos áreas. Tendríamos que el coseno de θ sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que sería el área 1 sobre el área A. Y de allí tenemos que el área 1, si lo despejamos, es A por el coseno de θ. Pues bien, eso lo vamos a meter en la ecuación de flujo que obtuvimos antes, que es E por área 1, y aquí tenemos el área 1, y el área 1 sabemos que es A por el coseno de θ. Entonces sustituimos aquí, me queda una ecuación para flujo eléctrico, que es igual a magnitud del campo por la magnitud del área por el coseno del ángulo θ que forman entre las dos áreas. Fíjense, esto que hemos obtenido aquí es solo magnitud y no es suficiente para trabajar con Gauss, ya que el campo eléctrico es un vector, como sabemos, ¿verdad? Continuamos. Entonces, no es suficiente esa ecuación, por lo tanto tenemos que ir más allá. Entonces, fíjense, aquí tengo las dos áreas, el área 1 y el área 2, tengo el ángulo θ que está siendo atravesada y la ecuación de flujo que ya tenemos para el área pequeñita que está aquí, ¿no? Pues bien, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, como ya dije, el campo eléctrico es un vector, por lo tanto la ecuación anterior no es suficiente para trabajar con campo eléctrico, simplemente estaríamos buscando la magnitud del flujo. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, vamos a ver otra vez en la vista lateral, tenemos el triángulo atravesado por el campo eléctrico. Voy a dibujar una sola línea aquí para hacer un análisis, ¿ok? Tenemos un ángulo θ entre las dos áreas. Entonces, fíjense, ¿cómo podemos trabajar aquí? Bueno, vamos a utilizar un elemento matemático que es el producto punto, ¿verdad? Para trabajar con el vector de campo eléctrico, y nos vamos a ayudar con un vector unitario. Un vector unitario de manera tal que el producto punto de E por del módulo de E por el módulo de ese vector unitario, que lo vamos a llamar N, ese vector unitario lo vamos a definir perpendicular a la superficie, ¿ok? Entonces tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Aquí este sería el vector unitario definido 90 grados con la superficie perpendicular. El producto punto, ¿verdad? Dice que, eso lo sabemos, que el producto punto de dos vectores es igual a la magnitud del vector, del primer vector, por la magnitud del segundo vector, que como es unitario en este caso va a ser 1, por el coseno del ángulo. Esto lo define producto punto. Quiere decir que esta ecuación me queda como que el producto punto de el campo eléctrico por el vector normal es igual a E por coseno de θ. Pues bien, vamos a traernos esta ecuación, ¿verdad? Que está acá. El flujo eléctrico es E por A por el coseno de θ, que lo obtuvimos antes, y aquí vemos que E coseno de θ está en la ecuación. Por lo tanto, podemos sustituir este E coseno de θ por el producto punto del campo eléctrico por el vector normal, que sería esto, ¿no? Y esa sí sería nuestra ecuación de flujo eléctrico sobre una superficie que está siendo atravesada por un campo eléctrico. Ahora, ¿cómo se interpreta el producto punto? Viendo más allá, el producto punto, ¿verdad?, implica la proyección, en este caso, del vector campo eléctrico sobre el vector normal, es decir, el campo eléctrico proyectado sobre el vector normal. Y eso no es otra cosa más que la descomposición del vector de campo eléctrico. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, un análisis rápido aquí, este ángulo θ es este mismo ángulo θ que está aquí. Si yo trazo esta línea perpendicular, este ángulo va a ser el mismo ángulo θ.
ese ángulo θ me va a dar fíjense, aquí en la línea roja, y esta es 90. Entonces, si esto es 90 menos θ, aquí va a quedar 90 menos θ. Y este de acá, si esto es 90, entonces este de aquí va a ser θ. Perfectamente. Si este es θ, entonces podemos descomponer el campo eléctrico. En sus dos componentes. Va a tener una componente tangencial, la vamos a llamar tangencial porque va a ser tangencial al área, y una componente normal. Y esos lo llamamos componente normal del campo o campo normal, y la otra es el campo tangencial. Entonces, para definir aquí, realmente quién produce el flujo eléctrico, como ya dijimos antes que el campo eléctrico tiene que ser perpendicular al área. Entonces, quien realmente produce el campo eléctrico en esta superficie es esta componente de campo tangencial. Eso también es concepto que deben tener allí grabado. Muy bien. ¿Qué dice la ley de Gauss entonces? Fíjense, la ley de Gauss dice que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada, llamada superficie gaussiana, es igual a la carga neta encerrada dentro de la superficie dividida por la permitividad del medio en el vacío. Entonces, aquí está la carga, y la superficie de Gauss va a encerrar esa carga. Está en la línea de campo eléctrico. Está una línea de campo eléctrico que sale con el vector normal en esa superficie. Entonces, fíjense, sabemos que el campo eléctrico es E por N por A. Entonces, pero si tenemos una superficie volumétrica, la que sea, necesitamos dividirla o subdividirla. Entonces, la dividimos en un pequeño diferencial, y ahí va a haber un pequeño diferencial de flujo multiplicado por un pequeño diferencial de área. O sea, trabajamos esta ecuación como una pequeña porción. Allí, si hacemos eso, hacemos un proceso de integración, entonces queda que el flujo eléctrico, esta integral me va a eliminar el diferencial, y esta integral va a quedar acá. Como es una superficie cerrada, entonces el flujo eléctrico va a ser la integral de una superficie cerrada de el producto punto del campo eléctrico por el vector normal por un diferencial de área. Y de acuerdo al concepto o el enunciado, eso es igual a la carga encerrada sobre la permitividad del medio en el vacío. Entonces, quiere decir que lo que sale de esta superficie va a depender de las cargas que estén adentro, solamente las cargas que están adentro. O sea, va a ser igual a esas cargas dividido entre la permitividad del vacío. Eso sería el flujo eléctrico con la ley de Gauss. Recomendaciones. Bueno, es importante en lo posible que esa superficie de Gauss o superficie gaussiana con la que nosotros vayamos a trabajar, tomar una superficie gaussiana conocida, un cilindro, una superficie, un cubo, etcétera. Otra cosa importante en la ley de Gauss es que si la carga está fuera de la superficie gaussiana, aquí pasa lo siguiente: la carga o la fuente emisora del flujo eléctrico produce el flujo entra por este lado de la superficie, y así como entra por este lado de la superficie, sale por este lado de la superficie. ¿Qué pasa allí? Bueno, pasa algo interesante, que si la fuente de campo eléctrico está fuera, entonces el flujo neto en esa superficie es igual a cero. ¿Ok? Es igual a cero. Pasa algo diferente cuando la carga está dentro de la superficie. El campo eléctrico atraviesa toda el área, sale, y aquí el flujo neto va a ser igual a la suma de los flujos de todas las caras que están siendo atravesadas por el campo eléctrico. Muy bien, entonces si la fuente de campo eléctrico está fuera de la superficie, el flujo neto es cero, y si la fuente de campo eléctrico está dentro de la superficie, entonces calculamos el flujo eléctrico sumando las contribuciones de flujo de cada una de las caras que están siendo atravesadas por el campo eléctrico. Esto es todo. A estudiar, pues.